¿Quieres un poco mejor, Toño? Por lo menos ya duermo, ya no he estado viendo nada. ¿Sí? Bendito Hashem. Bueno, yo tengo a los de la mañana, vamos a acelerar más el proceso. Ahorita el café. No. Los de la mañana vamos a acelerar más el proceso. Quiero que las personas que estamos de lleno levantando esto, decirles dos cosas. Uno, lo he dicho siempre, no estamos creando religión, ni estamos creando congregación, iglesia. Estamos formando el ser. Nuestro trabajo está en el ser. Y solo estamos convocando a los que son. Como no lo sabemos, hacemos una convocatoria. O sea, tocamos el shofar. ¿Correcto? Segundo, en nosotros está en hacer cumplir la palabra del Eterno. En nosotros está. Que no le quepa la menor duda que la Escritura está para hacerlas cumplir. Las Escrituras no es para creerlas. Las Escrituras no solamente es para leerlas. Las Escrituras no solamente es para investigarlas. Todo eso hay que hacerlo. Pero si no hacemos que la palabra se cumpla en nosotros, no tiene sentido. ¿Me estoy dando a entender? Sí. La palabra tiene que hacerse una con nosotros. La palabra una con nosotros quiere decir que llega un momento que nos desaparecemos nosotros para hacer la palabra del Eterno. En ese orden de ideas tenemos que madurar. La mejor empresa es la empresa del cielo. Y mucho más en los tiempos que estamos viviendo. Dos, es que los tiempos proféticos ya llegaron. Hace 50, 60 años atrás se decía viene, ya llegó. Pero esto lo dijo Yehoshua hace 2000 años. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando inició Marcos 1, pero luego dijo, el reino de los cielos está en medio de vosotros. La palabra reino es Malhut. Malhut Hashamayim. Malhut Hashamayim es el reino de los cielos. Y ahí nuestro pueblo hebreo se equivocó. Porque él cree que el Mesías es una persona. No, el Mashiach es una esencia. Pero la esencia del Mashiach trae un tiempo de Mashiach. Lo que se conoce como el Olam Hased y el Olam Haba. Olam Hased tocó. Por favor, a este lado. Tiempo presente y tiempo por venir. Esposa. Ana Bejón. Se le quedó a Navegón. No sea tan abejón. No, no. De ladito como para que se vea así. Ahí, no mucho. Bueno, ahí los de allá ven. Sí, Sami. Ahí. Sí, ahí su merced, gracias. Aquí. Olam con H. Sí, sin H. Olam Hased con J. Olam. Hased y Olam Haba. Sí, Hased. Sí. Olam abajo. Olam Haba. Tiempo presente, arriba. Tiempo por venir o tiempo futuro. Entre el Olam Hased, que es el tiempo presente, que es el momento, el momentáneo, tiene algo que pasa, que termina. Está encerrado en tiempo y espacio. Cuando solamente vivimos en el Olam Hased, en el tiempo presente, no alcanzamos ni siquiera a deslumbrar lo que viene. Pero cuando comprendemos sobre el Olam Haba, que es el tiempo por venir, el tiempo futuro, quiere decir que lo creamos. Quiere decir que lo opcional es que lo que yo hago hoy estoy edificando mañana. ¿Correcto? O sea que el mañana es un resultado de ¿qué, esposa? Del hoy. Si hoy yo tengo una buena relación con mi esposa, si hoy yo soy un buen esposo, soy un buen amigo,
Entonces tendré un futuro con ella mejor. ¿Correcto? Porque estamos creando. De la misma manera, con el Eterno es igual. Ya en este tiempo no vamos al Eterno. El Eterno ha venido a nosotros. Antiguamente, la gente esperaba morirse para ir. Ahora lo estamos trayendo. Venga tu reino. Lo estamos trayendo. Y el que no comprende esto, se queda del bus. No le alcanza. No le alcanza. Venga tu reino. Es que comenzamos del interior hacia el exterior. También se puede hacer del exterior al interior, pero es más tedioso, es más cansón, es más difícil disciplinar la carne para disciplinar el espíritu. Ejemplo, si comenzamos a disciplinar los deseos, va a ser más complejo que disciplinar el espíritu, que es la mente. Pero si disciplinamos el espíritu, que es la mente, entonces por medio del espíritu es que disciplinamos los deseos, o sea, las obras de la carne. Las obras de la carne solo funcionan por deseos, pero hay deseos superiores a la carne. ¿Correcto? Hay gente que solo está en eso, en los deseos temporales de la carne, pero hay deseos superiores a eso. Cierro conmigo. Capítulo 1, Matitiao, Toldoya Joshua, verso 13. ¿O si trabajamos el 12? Creo que no. En Jeconía, después de la deportación de Babilonia, sí, Jeconía engendró a Sadatiel y Sadatiel a Zorobabel. 1:12. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? ¿Seguro? Vamos al 1:13. Última palabra. Sí. Correcto. ¿Se recuerda que estos son los de la deportación de Babilonia, pero son los que salen? ¿Cuántos años tuvo Israel en Babilonia? 70 años. No fueron 80, no fueron 60, no fueron 40, 70. Ese número siempre se va a repetir. ¿Qué número es, señorita Jimena? 70. Uy, Dios, ¿qué pasó, Jimena? ¿Te veo volando? 70. ¿Alguien me dice el número 70 qué representa? Una generación. Una generación, sí señor. Pero dice que la más robusta llega a 80, pero normalmente es 70. Hay gente que dice que es 40. No, 40 no es la generación. Una generación es de 70 años. ¿Por qué no 40? Porque 40 tiene otra representación. 40 es la mente. Son 40 semanas de embarazo. Por lo tanto, fueron 40 años en el desierto. 40 gestaciones. 42. 42 estaciones hizo Israel en el desierto. 42. 40 gestaciones. Ah, entendí mal. Sí, sí, señor. En la gesta, sí. Pero si tú te das cuenta, también ahí hay una gesta. Israel, el desierto es como un embarazo. Un embarazo, y solo nacieron los que nacieron en el desierto. O sea, los que fueron concebidos en el desierto. Fueron los que entraron a la tierra prometida. Abro conmigo. Y aquí quiero que capten esto, que estamos en esos dos conceptos. ¿Cuál fue el motivo? Tiempo. Por tiempo. Dice que los menores de 20 años fueron los que entraron a la tierra prometida. O sea, mayores de 20 se quedaron en el desierto. Anoten esto, por favor. Cuando tú escudriñas y te das cuenta qué sucedió allí, realmente lo que pasó fue que la noche que los hijos de Israel salieron, se olvidaron de echarle hamet, o sea, levadura a la masa, y por eso comieron panes sin levadura. Aparentemente, porque cuando miras el detalle, te das cuenta que por falta de tiempo no le echaron. No es que se olvidaron, por falta de tiempo, porque cuando Hashem le dijo, salen ya, mueran los primogénitos y vayan a la casa de la renta y reclamen en su derecho y salgan. ¿Qué tiempo hubo para echarle levadura al pan?
que dejarlo media hora. Señora, Hay que dejarlo media hora más para la levadura, para que crezca. no hubo. Quiere decir que pensó que tiempo. Entonces, mire eso. Si hubiesen estado preparados, le hubiesen echado Yes. levadura antes, pero no estaban preparados, aunque tenían un anuncio. Y eso yo quiero que lo captemos aquí. ¿Cuál era el anuncio, señor Escobar? Que Hashem nos visitaría ese día o esa noche, y que la muerte de los primogénitos, y con ese último juicio, Faraón o Paro los iba a dejar salir. Con ese último juicio. ¿Qué representaba Faraón para los egipcios? Era un dios. O sea que al morir el primogénito de Faraón, ¿qué es lo que estaba haciendo Hashem directamente ahí? William. Estaba como adelantando Sí, en el tiempo. sí, por ahí va que caliente. se prolongara su reinado, como Dios, ¿no? Sí, correcto. Como el siguiente Dios. Sí, señor, allá está calientico. Lady, ¿qué pasó? ¿Se le fue? Escobar. Pues no sé, me Ah, parece caliente. que es una figura de quemar el ego exaltado. Sí, pero es Sot. Y el Peshá. No me salte al Sot sin mirar el Peshá. ¿Sí? Si Paro es ego exaltado, que representa el hijo de Faraón en el momento que mueren los primogénitos. Es una hash que es la representación de Hashem está demostrando que si el hijo de Faraón muere, que era el Dios para los egipcios, él es superior a eso. Pero también no significaría la muerte de un ídolo como tal. Es un Dios, un ídolo es un Dios. Ujú. ¿Por qué crees que el Nilo se convierte en sangre? porque era un Dios que ellos amaban. Lo que está demostrando que se está muriendo el Dios Los dioses del río Nilo, que le daba vida a toda la Mesopotamia, a toda esa ribera. La Porque discusión se de dice ídolos. en los midrashes que cada plaga representaba la muerte de una de las deidades de Correcto, los dioses, deidades de Dios, Egipto, sí, una Correcto. deidad, cada una acabó con una deidad. con una deidad. Entonces, en esta última, que es la muerte de los primogénitos, que está representando a Hashem. Ahí hay un mensaje fuerte. Que si el primogénito de Egipto muere, que era el Dios de ellos, por eso le da libertad. Muerto el Dios de ellos, tienen la capacidad de ser libres. Por lo tanto, si morimos al ego, al yo, morimos a esa naturaleza, entonces somos capaces de ser libres. ¿Me doy a entender? Pero lo está haciendo el Eterno. Por lo tanto, nos está enseñando a nosotros cómo hacerlo. No lo va a hacer el Eterno. Tú no puedes decir, Eterno, quítame ese ego exaltado. Es más, desde ahí está mal. O sea, si Hashem lo está haciendo, nos está dando como enseñanza, hágalo usted. Así se hace. ¿Correcto? Pero eso sí lo hizo él, Moisés. Por eso. Él lo hizo él. Pero ¿qué está diciendo él? Que así lo tenemos que hacer nosotros. Que es una figura, Sammy, es una figura. Si lo está haciendo él, es para decirle a nosotros, hágalo. Padre, Señor. eso quiere decir que los que no entraron no lo hicieron. ¿No? O sea, no siguieron el El texto lo está mostrando Sammy, James, dos cosas. Shmuel, ya vamos a cambiar de Sammy a Shmuel, bueno, de por aquí, y Jacob, porque ese James es Jacob. Si tú miras, y para todos, si tú miras el detalle es que Hashem está develando una verdad, dice, con mano fuerte y extendida, o sea que lo está haciendo él. Por lo tanto, cuando tú miras el paralelo, ¿quién lo hace acá? Lo hace Yehoshua. Que es como una mano extendida. Mano extendida quiere decir que es sin el esfuerzo humano, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, mi mano lo hizo. Y por eso ves que Yehoshua hace la corrección final. Esa es la corrección final, para demostrarnos que es posible hacerlo. ¿Sí ves? Es más, el día que nosotros pensamos ese ego exaltado, ya vencemos la muerte. Ya vencemos la muerte. Y tomamos la llave de la muerte. Pero eso lo vamos a mirar con más detalle. Quiero que leamos por favor verso 13. Zorobabel,
engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. ¿Correcto? Verso 3. Si esto es después de la salida de Babilonia, 586 le quitamos 70, da más o menos 516. En el año 516, antes de la era común o antes de la era cristiana, y dice el edicto del rey Ciro, ya han pasado 2 gobiernos que se unen en esto, el babilónico, el medo, y luego se une el medos persa, y luego, porque el que da la orden es un persa, es un persa. Está Darío y está Ciro. Ciro es el último. Algunos consideran que es el mismo, pero cronológicamente no concuerda. No da. ¿Es primero Darío? Dice que era primero Ciro. No. Porque el que da, y luego viene Jerjes, y Jerjes es hijo de... Sí, eso ya es cuando es externo. No, contemporáneo. Sí. Contemporáneo. Jerjes viene siendo que la capital era Susa y viene siendo el mismo imperio persa. El mismo imperio persa. Jerjes es, claro, Jerjes es un título, ¿no? Sí. O sea, no solamente hubo un Jerjes, hay muchos, Pero como vamos. 2 o 3. Jerjes y Artajerjes. 1 o 2 hay, Jerjes y Artajerjes, que es el que pelea con los griegos, el que quiere invadir a los griegos y se enfrenta con Leonidas. Jerjes o cualquier Artajerjes. O es la misma representación. No me los mezclen. Jerjes el primero. Ahí hay unos puntos. Bueno, entonces, comprendiendo esto, mire a dónde nos lleva Mateo. Mateo nos está llevando a que miremos quiénes salieron de Babilonia. Entonces, detengámonos un poquito ahí y miremos el detalle. Escuchen. Muchas de las cosas que hoy se practican como judaísmo fueron aprendidas en Babilonia. Ejemplo, los nombres de los meses, los nombres de la semana, no son bíblicos. Los nombres de la Este es el semana. pensamiento, porque los Adiquín y los Perushín llegaron fue ahí. Por eso, quiero detenerme ahí. Ahí, el pueblo de Israel en 70 años toma mucha cultura babilónica. Claro. Mucha cultura babilónica. Y luego va haciendo una amalgama, va mezclando la cultura bíblica o revelada para mezclarla con la cultura babilónica. Y la cultura babilónica, ahí recién se va a formar lo que se va a llamar el judaísmo. Cuando Israel sale de allá y luego monta en el capítulo del libro de Nehemías, comienza a construir, porque Nehemías era el copero del rey y es el que comienza a reconstruir los muros, y luego viene Esdras, el que reconstruye el templo que fue destruido por Nabuzaramán y encabeza Nabucodonosor, señor. No, es una pregunta, ¿en qué momento se dividen judíos, cristianos y Porque las otras 10 tribus. los otros? Son Judá y Israel. Musulmanes. Musulmanes. Los humanos. Su merced, está muy bien que haga su pregunta, pero no va al lugar, pero por amor se lo voy a explicar. Sí. En primer lugar, como religión aparece aquí el judaísmo. Estoy hablando, abriendo la plataforma para que su merced entienda. Como religión, no quiere decir que antes el Eterno no hablaba y antes no existía una religión como religión. Luego el cristianismo viene en el 325, establecido como doctrina, como religión. O sea, como 800 años después de eso. Después de eso. Correcto. Y eso ahí se crea el cristianismo. Pero se establece en el 380 con Teodosio el Grande. O sea, el que lo establece como una base política es Constantino. Sí. Y la gente le echa el agua sucia a él. Pero no fue Constantino. Constantino solamente unificó por política. Pero el que establece la religión cristiana se llamó Teodosio el Grande, 380. Fue un papa de la iglesia que va a ser el que va a adoctrinar todo. Y el Islam viene en el siglo VI, VII,
O sea, casi 1000 años después. 1200, casi 1200 años después. El Islam aparece con Mohamed, mal llamado Mahoma, y aparece en el siglo VI. Ya quiere decir que el cristianismo es anterior al Islam. 300 años antes está el cristianismo al Islam. Es más, el señor Mohamed participó del cristianismo, pero ya el judaísmo como religión ya tenía casi 1000 años. Entonces, los musulmanes son hijos de Jacob. No. No. Los musulmanes ¿De qué son descendencia? descendientes de Ismael y de Ismael, son ismaelitas. Son ismaelitas. Pareciera O sea, que pero los papá señores... Abraham. Y esa, Sí, y Esaf hay una pequeña Ya, mezcla, ya. porque Esaf se mete con los ismaelitas. hay una mezcla, pero ahí no se queda, porque Esaf se transforma en Edom, y los edomitas vienen de los edomitas, es que se va a levantar Rómulo y Rémulo, los fundadores de Roma, Y esos de Ya. Edom eran los que habitaban en el monte de Seir. de Seir, que tenían tierra que Hashem no permitió que los israelitas pasaran por ahí, sino que pasaran por otro lado alrededor. No les permitía O sea que, pelear contra ellos. sea, que hay una o sea que relación prácticamente se dividió cuando Abraham tuvo los dos hijos aparte, ¿sí o No. ¿no? Ismael es hijo de la esclava, que es Agar, e Isaac es hijo de la esposa, que es Sara. Luego tiene Isaac, y Isaac tiene gemelo. A Esaf, que es Esaú, y Jacob. Por medio de Esaú vienen los edomitas, y por medio de Jacob vienen los israelitas. Y estos edomitas, los que se van a transformar en Roma posteriormente. Y los Pero musulmanes que han... los musulmanes vienen de Ismael, que antes de eso, las tribus ismaelitas que se van mezclando, se van formando lo que se llama el rey Areta, y los Areta es que vienen siendo los árabes. Por ejemplo, Herodes, su padre era Antípater, y Antípater era un idumeo, que son los idumeos, y los idumeos en el primer siglo son los mismos ismaelitas. Ya. Posteriormente cambian de nombre y se llaman justamente, se van a llamar por religión. Por religión, tienes que tener claro esto, se va a llamar islámico, que tiene un nombre. Pero ellos son las 12 ligas árabes, que son los 12 hijos de Ismael. Las 12 ligas árabes, o las naciones árabes, son los descendientes de Ismael. Pero a la hora del té, todos son medio hermanos. Semita, primos, Ah, primos. primos. Todos, o sea, ¿Ya? familia. Ahora sí. Entendí. Ya. Parientes. Bueno, ¿en dónde vamos? Por eso usted había hecho una pregunta con respecto a los 70 años. Ahí vamos. Está muy bien. Sí, pero abrimos una Un paréntesis. Pero gracias, More. Por amor al chiquito, toca abrir la corrilla. Ay, qué Él bueno. es el chiquito en esta clase. Pero es necesario que la haga, porque si la hace, porque no la empataba, no la empataba. Entonces vamos aquí. Correcto. Esta plataforma que se arma aquí, después de la cautividad, esto es lo que se conoce como post-cautividad. Cautividad es los que bajan a Babilonia. En la cautividad, los que viven en la cautividad. Y post-cautividad, los que salen de la cautividad. Ejemplo, profetas antes de la cautividad. Jeremiyahu, Isaías, Amos, son profetas antes de la cautividad. Miqueas, inclusive el mismo Jonás, o sea, Jonás. Profeta en la cautividad. Ezequiel, Daniel, profeta en la cautividad. O sea, esclavos. Sí, vivieron Nacen en cuando nacen, Daniel no nació, No, pero se Ezequiel formó. sí nació. Ezequiel sí nació y se levantó allí y era un profeta de la cautividad. En el libro de Ezequiel tú vas a ver que él dice que iba al río Quebar, que después tenemos que mirar a orar al Eterno diciendo, ¿por qué estamos aquí en esta situación? Y Daniel estudia a Jeremiyahu
para entender cuándo termina la profecía. Marquen eso, subrayen eso. ¿Cuándo termina la profecía? Por ejemplo, nosotros estamos viviendo aquí y ni siquiera tenemos idea de cosas. Que lo que está escrito en este bendito libro es para que se cumpla. Por lo tanto, si Yirmiyahu anunció 70 años de profecía, entonces Daniel estaba preocupado cuando inició los años de cautividad y cuando terminaba para tomar el mensaje de emancipación. Una pregunta lógica para hoy. Pero Daniel volvió. No nos dice, pero pareciera que se quedó en Babilonia como consejero, pero ya era anciano. Pareciera. Los que salen es esto que estamos viendo aquí en el verso 13. Más, hago la pregunta, ¿cuántos están conmigo hasta aquí? Porque él era parcero de Nahumí, del hijo de... Era como medio paisa, ¿no? Parcero. Eso era paisa. Pero es que ¿se acuerda que ese era bien amigo del que Mene parcero? Nabucodonosor. Consejero, él fue consejero de muchos reyes. Él fue consejero de muchos reyes. Fue consejero de Nabucodonosor, fue consejero del hijo de Nabucodonosor, que es el que usted está citando, fue consejero de Darío, fue consejero de Ciro, de muchos consejeros, muchos. Fue consejero, o sea, le alcanzó para eso. Allá atrás, Rafa, ¿cómo vas? ¿Seguro? Bueno. La señorita Maleja. Maleja. ¿Cómo vas, Malejita? ¿Cómo van con todo esto? ¿Seguro? Sí, señor. ¿Sí les parece? ¿Continúo? Es necesario llegar aquí porque vamos a formar una plataforma. Es necesario. Por ejemplo, si hablamos de Zorobabel, cuando tú lees el libro de Nehemías, te das cuenta que él es gobernador. Y hablamos de Salatiel. No, esos son los samaritanos. Salatiel es un hombre muy fiel a la causa de la reforma, de la restauración. Salatiel y el mismo Zorobabel, que lo traduce Reina Valera. Sí, Zorobabel. Son personajes que son contemporáneos y ayudan a Esdras y a Nehemías a edificar, sino que cada cual, ojo con esto, cada cual se ocupa de una función. No todos ocupan lo mismo y no todos van a hacer lo mismo, pero sin embargo no son como nosotros. ¿Y a este qué? ¿Por qué no manda este? ¿Por qué no manda aquello? Sino que cada cual sabe su función, ojo, sabe su función y lo hace respetar. No se está metiendo en el charco del otro. Respeta. Tú no vas a ver que Nehemías, que era el gobernador, perdón, era un líder allí, no le va a decir a Esdras, que era el sacerdote, yo voy a hacer eso. No, ni tú vas a ver a Esdras haciendo otro cuento. Cada cual se ocupó de lo suyo. ¿Por qué quiero citarle esto? Porque estamos en esos tiempos de reforma. Yo creo y considero que la música tiene que ser reformada. No podemos estar cantando los mismos canticos que todo el mundo canta. No le creo. Sí, bacano por los coritos evangélicos y bacano por la nueva ola de Marcos Witt y toda esta gente. Muy bueno, chévere, bacano, pero ya su tiempo se les terminó. Se les terminó su tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, últimamente la música mesiánica, entre comillas, cogió una fuerza. Paul Wilbur y toda esta gente cogieron una fuerza, pero luego también se quedaron allí. Hola Willy, Joan, se quedaron allí con 4 o 5 musiquitas y se quedaron. Pero ahorita viene una nueva ola hebrea. Es más, la nueva ola hebrea, quiero que la escuchen. O sea, se metieron esos chinos, hay unos chinos americanos, hay unos chinos israelitas. O sea, hay uno que me hace llorar mucho. Es un niño, como 12, 14 años tiene. Lo presenta
Se canta con el espíritu y tú escuchas eso, se te remueve todo. No tiene estructura religiosa, pero le canta al Eterno. O sea, la alabanza tiene que ser retorno. Y no creo que eso haya terminado allí. Si estamos renovando las raíces, si estamos renovando las palabras, si estamos renovando todo esto, necesitamos gente que se atreva a decir, también le vamos a meter la música por el otro lado. Si sabemos que la música es el 50%. A veces uno no sabe en lo que está montado. ¿En serio? ¿Quién quita que aquí, si aquí no se han atrevido en Colombia, en Latinoamérica no se han atrevido? Por ejemplo, a mí me aterra en buenos términos, en buen espíritu, este muchacho Alex Campos. O sea, se atrevió, así sea lo que sea, se atrevió, y ahí ping. No solamente dijo, no, los mexicanos, dejémosla a los mexicanos. No, no, un colombiano también puede, ¿cierto? También puede. Y se atrevió y miren. Miren, ahí va. En música cristiana, reencauche y todo lo que quieran. Pues, hay una área que no se ha explotado en eso, que se llama el cántico nuevo. Un cristiano por ahí a veces se atreve, ese es de Centroamérica, ¿cómo es que se llama? Cuba Rientos. Se atreve, se atreve. Marco Bruno también. Se atreve, y tú ves, cuando ese man se atreve, mueve las fichas, se sale del formato, y comienza, se sale del formato y toca. Si seguimos el formato, seguimos lo mismo. Cuando tú te sales del formato y te sales del esquema, ¿cierto? Entonces comienzas a experimentar otra cosa y comienzas a transmitir otra cosa. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacerlo, hay que salirse de eso. O sea, la estructura sirve y son necesarias, pero toca salirnos de ahí para hacer lo propio. Por eso se llama, por eso es un artista crear. Cántico nuevo, el cántico nuevo es el cántico profético. Un nivel de inspiración. J, es el cántico de la inspiración. En un cántico nuevo puede haber sanidad, en un cántico nuevo puede haber profecía, en un cántico nuevo puede haber liberación, en un cántico nuevo viene una palabra que solo a través del, claro, un nivel de inspiración, pero si no te atreves. Y a veces el Espíritu nos lleva, y si no nos atrevemos, no, porque nos sale mal, porque qué tal que no, qué tal que sea mi carne, qué tal que sea yo. Le digo, Sí, es Mejor es que te caigas. ahí donde uno tiene que pasar los miedos, eso es. Mejor es que te caigas y te vuelvas a levantar que nunca te atrevas a caerte, ¿no creen? O sea, es mejor embarrarla y corregirla que quedarse ahí plasmado como una foto y no hacer nada. Perfecto. Mejor dicho, la monjita de la caridad quedan mejores. Ahí. ¿Ah? Es mejor embarrarla. O sea, la embarramos y la corregimos. Y las monjitas ahí, uy, qué pecado. Te quedas en el pecado y no avanzamos. ¿Correcto? Es mejor, hermano, cometer errores y corregirlos. Dígalo conmigo. ¿Es mejor es qué? Mejor cometer errores Y corregirlos. Y corregirlos. ¿Qué puede pasar? Nada. Pues, Nada. ¿qué puede pasar? Arreglarlos. Nada, señora. Pero el cántico nuevo está más enfocado, lo que yo sé y lo que A ver. a la oración. No, señora. No, O sea, señora. Cuando tú estás metido realmente y oras y estás adorando y alabando es cuando viene el cántico No, nuevo. señora. El cántico nuevo, ¿acaso no está escrito que cuando te reunís hay doctrina, hay palabra, hay cántico nuevo? No dice que la oración. Es un momento de inspiración. Solamente, ¿sabe qué necesitamos? Tener fármaco. Eso. No más. Enchúfese. Arriésguese. Enchúfese. Bueno, también si no tiene fármaco, pues no tiene fármaco. Pero si tiene fármaco, se enchufa. Pero eso Está llega, enchufado. eso llega. Ya. Eso llega ahí. Eso es ahí. Y le pega ahí la vaina. Señor. No, eso llega ahí en ese momento, sí. Tiene que haber momentos especiales para él. No hay ningún momento especial, señor. No hay ningún momento especial. Solo que usted se atreva. Uno mismo crea el Por eso. momento Por especial. eso, Pero mira, No lo hay que ningún pasó- momento lo que especial, pasó señor. lo Eso no mismo. ya la razón por ahí. Lo que pasó No lo tiene mismo. lógica.
Solamente que uno se atreva, cogió la guitarra o cogió la voz y se fue, y llevó a la gente, la llevó. Y cuando se dan cuenta, estamos en otro nivel. En un nivel que hasta los cojos caminan. Así es esto. No, espera que llegue la nube. Ay, se fue la nube. No, para otro día que llegue la nube. Usted trae la nube. ¿Ah? Se cayó de la nube. No, ven. No está la nube. Usted es la nube. Usted es el que hace que las cosas sucedan. ¿Ah? O sea que eso es mucha mentira, es que una golondrina no hace llover. Uno. Claro que Uno es el que mete todo. Uno. Pero le aseguro que si uno se mete, arrastra el resto. Sí. Yo me acuerdo, y para la gloria sea para el Eterno, unos tiempos atrás, ese muchachito que está allá atrás, cuando estaba pegadito, una vez cogió ese bajo de él y se metió y llevó a la gente, la llevó. Eran unos martes como ese. Pues yo no soltaba tanta palabra en ese momento. Rafa. Pero también después se apagó, yo no sé, le echaron un balde pero agua fría y le apagaron la mecha. Cuando buscaba a Rafa, hasta quién sabe dónde estaba. Pero Rafa pasó eso con él. David tiene ese espíritu para llevar a la gente. Pero ustedes pueden atreverse. Eso no está clasificado, ni está, ¿cómo decirlo?, matriculado. No, atrevámonos. Entonces, sí, Es de atreverse. ¿Correcto? El miedo. Atreverse. Segundo. ya tenemos quien nos regañe. ¿Quién dio miedo? Segundo. Johanán. Shalom. Hablando de eso, Anda de papá en responsable. YouTube hablando de la nueva corriente que hay, ayer estaba mirando música hebrea Mm. y unos videos que se llaman cantos espontáneos. Ellos se montan en una... Es lo mismo que estoy hablando. Es lo mismo que le estoy Sí, hablando. es lo mismo, pero no tiene que ver con meterse en una oración, que es lo que... Lo que pasa es que Jimena solo conoce eso. Y eso pues es respetable. Si ella conoce, hasta donde conoce, está diciendo con claridad, hasta aquí conozco. Ujú. Si alguien sabe algo más, pues deme la mano. Yo lo que estoy viendo es eso, ¿correcto? Deme la mano y yo voy más allá, ¿cierto? Claro. Pero uno habla de lo que Sabe. conoce. Sí, eso es el mismo cántico espontáneo. Lo que pasa es que cuando hablamos del cántico profético, ya le metemos un poco lo religioso. Quitémosle lo religioso, dejémoslo en espontáneo. Dejémoslo lo espontáneo, ¿correcto? Quitémosle y pongámosle lo espontáneo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Permítame dos cosas más. ¿Qué pasa con eso? Que no necesitamos tanta preparación. No, es que tengo que prepararme. Se queda preparado y no pasa nada. Hay gente, no, yo me caso cuando tenga plata. Y tiene plata y nunca se casa. ¿Eh? No le alcanzó. No le alcanzó. Es como la gente que dice, yo voy a dar plata, pero cuando tenga. Sí. Nunca va a dar, tacaño. Uno da lo que tiene. Cuando tenga yo diezmo, no diezmas con lo que tienes, vas a diezmar por lo que nunca vas a hacerlo. Seamos sinceros. Es mejor decir, no quiero que se esté engañando. Es más mejor dicho, no lo digo la palabra. Sí. El asunto es este. ¿Qué pasa con todo esto? Que el señor Zorobabel, el señor Salatiel, es contemporáneo con quién les dije. ¿Alguien me arma lo que le dije? Me le fui por un lado solo para ver si están conectados. Esdras y Nehemías. Correcto. Esto se conoce los pre-cautividad, en la cautividad, post-cautividad. Aquí estamos en eso. ¿Quiénes son las pre-cautividad? Dije, Jeremiyahu, Isiyahu, Miqueas, Jonah, No sé. incluyendo a Osea, porque Osea le profetiza las 10 tribus. Osea profetiza en el año 722 hacia allí. Quiere decir que si hablamos de cautividad estamos hablando del 586, o sea, si es anterior, ¿correcto? Ujú. En la cautividad, ¿cuáles son? Daniel. Daniel, Ezequiel,
Se nota que su merced no lee escritura. No, Se nota. pues sí. Daniel José. Ezequiel. Pero Luego, sí. luego tenemos los profetas post cautividad. Juan, nómbrame unos post cautividad. Pues no todos, pero nómbrame uno. Sí, bueno. Sí. ¿Cuál? Malaquías, Zacarías. ¿Alguien más? Joel. No. Ageo. Ageo. Esdras. Sigan. Sí, pero no es profeta. Él es sacerdote, Esdras. Nahum. Abdías. ¿Por qué? ¿Me está soltando automático? No. Abdías profetiza anterior. Esas son tareas a hacer. Joel es anterior. Claro. Juan el Bautista. Joel es uno de los profetas para estos tiempos y profetiza sobre unas cosas muy futuras. ¿No? Y es anterior, señora. Juan el Bautista. ¿No? Johanan, pues. Tu esposa. Está acá, claro. Pero no me lo mete ahí. Habacuc. Tarea para que la hagan. En los primeros capítulos van a encontrar. En los primeros capítulos dice quién profetizó, a quién le profetizó y cuándo profetizó. Tarea. Continuamos. Luego. Están los últimos, Zacarías y Malaquías, y son post cautividad. Totalmente, indiscutible. Pero métame otro más ahí. Ageo. Y hay otros más. Estos hombres es necesario porque son los contemporáneos de Zorobabel. Contemporáneo con Esdras, con Nehemías. Abro comillo ahí. Abro comilla ahí. Señor J, aquí, conmigo. No solamente se aprende oyendo, se aprende viendo. Hay dos formas de aprender. Yo estaba diciendo. No, señor. Puedo discernir. Sí puede, pero aquí no se me salga por la tangente. Se aprende así y así. ¿Correcto? Si una persona dice, te estoy escuchando y no estoy viendo, la verdad no está escuchando. La verdad no está escuchando. Quiero que cojan dos cosas aquí, porque justamente, y anoten, justamente después de la cautividad es que se va a formar el judaísmo como religión. El judaísmo viene a través de el señor llamado Esdras. Esdras es el padre de los Perushim, el fundador, el que forma los Perushim, fariseos. Y el padre de los saduceos, su nombre mismo lo indica, Sadoc. El sacerdote Sadoc, o del sacerdote Sadoc, se va a formar un grupo, una escuela, en la cual se va a formar la secta de los saduceos, señor. More, yo tengo en mi estudio el concepto, no sé si le pregunto. Señor. Los saduceos son la secta o la línea de pensamiento del judaísmo que venía más contagiada de tradiciones babilónicas, más que los fariseos. Eso es lo que yo entiendo. ¿Es correcto o estoy equivocado? Eso tengo en el libro donde yo estudié Antiguo Testamento. Correcto. Desde la teología sistemática. Correcto. Entonces, ellos dicen que los saduceos venían con muchas costumbres babilónicas y que por esa razón empezaron a ir en contra del tema de los ángeles, del tema de la resurrección y de los principales desacuerdos que tenían ellos con los perushim. ¿Eso es correcto o estoy? No es tan, o sea, toca revisarlo, porque si su merced solamente me cita el documento que estudió, me está citando al escritor del documento y lo que él haya recuperado, haya armado, pero su merced no me dio las escrituras. No. Correcto. Por eso Hay que ir a las escrituras, vamos a mirar. Sabemos que los sacerdotes, la palabra sacerdote es Kohanim, pero realmente sacerdote no traduce Kohanim, o Kohanim no traduce sacerdote, señora. No, sí. Koa,
Kohanim. Pero Kohanim no traduce sacerdote. Sacerdote es una palabra más latinizada. Kohanim, que es la familia de Aarón. Familia de Aarón. Y de estos Kohanim es que viene uno de estos sacerdotes, Aarón, sí, doble A, Aarón, uno de los sacerdotes que es Sadoc. Sadoc. Con ese. Con ese K. Correcto. Sadoc. Y ahí viene en plural Sadoquín. Pero viene de una raíz, Sadik. Sadoc. Sadoc es justos o la secta de los justos. Pero realmente la palabra secta quiere decir escuela, no secta de sectarismo, ni secta de sección, ni de separación, sino de kaf, que es escuela. Señor. Perdón, ¿de qué tiempo es Sadoc y...? Sadoc es contemporáneo con Zorobabel, con Salatiel, sí señor. De los justos, por eso, Sadoc justo. Estamos hablando prácticamente 400 años antes de nuestro Señor Yahushua. Sí, gracias. Estamos hablando de qué, señor Yohanan. Me está hablando brevemente, sí señor. Era como, pero estamos hablando 400 años antes. Ya existía de aquí. Ahora, la necesidad de estas escuelas radica por una problemática. ¿Cuál es la problemática? La destrucción del templo y la pérdida de la Correcto. O sea, que la necesidad de las escuelas o de estudiar fue una circunstancia. Y justamente el domingo fue el 9 de Av. Y el 9 de Av fue destruido, donde Nabucodonosor entró a Jerusalén y destruye el templo. Ese templo destruido por Nabucodonosor fue edificado por Edra y las murallas de Jerusalén por Nehemías, y reconstruyen el templo de la muralla y de vuelta restablecen el reino de Israel, pero sin rey. La necesidad de estas escuelas es porque al no haber templo, no había trabajo para los sacerdotes, y al no haber trabajo para los sacerdotes, entonces el pueblo le iba mal, y entonces se levanta este grupo o estos grupos a enseñar Torah. Por eso se impuso el impuesto al templo. Ahí viene otro impuesto, y más de eso, aparece algo que se llama membresía, ya que el derecho al Maasei Terumá, o sea, diezmo y ofrenda, eran para los Kohanim, para los Leví. Por lo tanto, los que eran maestros de Torah, que no tenían, venían de esta línea sacerdotal, entonces no tenían derecho al Maaseh y a la Terumá, y entonces ellos inventan algo que se llama membresía. O sea, pagaban como una escuela el derecho a estudiar Torah. ¿Me hago entender? Y ahí vienen las problemáticas. Pero es Rabbi Shaul el que dice en el primer siglo que el que trabaja en el altar viva del altar. El que anuncia la Besorá, que viva de la anuncio de la Besorá, ya que él no es Leví, él es de la tribu de William, De Benjamín. Anótelo. ¿De qué tribu es? Benjamín. Benjamín, correcto. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Por allá atrás, William. More, Señor. yo había leído, no sé, que decía que la diferencia que había entre los Kohanim, o sea, entre los Perushim y los saduceos, era que los saduceos iban más a la letra, los Perushim iban más bajo la tradición oral, y esas eran las disputas que ellos tenían. Pero aquí, ahí hay un punto, James o Jacob. Porque si la tradición oral fue escrita en el 200 después de Yehoshua, de la era común, entonces no había tradición oral aquí.
y sí la existía, pero oralmente, no escrita. Por lo tanto, no había diferencia en ese concepto de Torá, porque Torá se le llamaba a los primeros 5 libros de Moshe, pero también Torá se le llamaba a la palabra profética, o sea, a los profetas. Hello. Torá también se le llamaba. Y también le llamaron Torá a la enseñanza de Yehoshua o de los rabinos del primer siglo. También se llamaba Torá. ¿Cuánto me están entendiendo hasta aquí? ¿O me estoy dando a entender? Toca saber y distinguir por el texto cuando se está refiriendo a la tradición oral o se está refiriendo... No existía ese concepto en ese época. No lo estaba, correcto. Entonces por eso no podemos utilizar una regla para todo. Pero permítame allí, esta es la plataforma. Entendiendo esta plataforma del 1.13 es que vamos a comprender todo el nacimiento de nuestra doña Joshua. Aquí es que lo vamos a comprender. Lady, ¿cómo va? Claro, esto es historia, esto es escritura. Aquí es mezclamos historia, escritura, mezclamos tradición y toca tener un alto conocimiento y un espectro muy grande para poder conocer y separar y armar la cosa, ¿correcto? Porque son piezas que tienes que armar. Hasta aquí aparecen estos dos grupos. Los dos grupos más antiguos son saduceo y fariseo, o sea, perushim y sadikim, kohanim, amor, perushim. Quería preguntar cómo escribe. ¿Cómo suena? Peru. Sí. Mi M. Sí. Perushim quiere decir los santos o puros, y es la palabra fariseo. Pero mire el concepto que tenemos de fariseo hoy. Y Lady Johanna, allá atrás, si a usted le dicen farisea o fariseo, ¿qué interpreta? ¿Qué entiende de eso? Una persona que no es, o sea, es doble. Una persona doble. Sí, o sea, que no tiene, Fariseo. sí, Es falso. personalidad. Le sacaron esta canción. William, Señor. hay dos William. William atrás. Si a usted le preguntan qué es un fariseo, ¿qué entiende usted? ¿O qué explicación da? Una persona como que puede traicionar. Bueno, vamos a corregir. No es así. Ese es el concepto que Roma presentó y vendió de los fariseos. Eso era un fariseo, el concepto es eso, que es un vendido. Pero no es así. Fariseo, la palabra hebrea es perushim. Perush, señor Yohanan. Sumo sacerdote que Si era sumo sacerdote, lo está clasificando, lo está matriculando, le está dando un derrotero. O sea, aparece una flecha. ¿Le muestro la flecha? De la línea de Aarón, Kohanim. Porque solo los Kohanim eran los Kohen Hagadol, ¿correcto? entonces ni los saduquí ni los perushim eran levitas. Los dos sí parten de ahí. ¿De qué era Edra? Más que eso, Kohanim. ¿Y Sadoc qué era? Kohanim. Pero de estos Kohanim se levantan dos grupos. Luego solo los perushim en el primer siglo eran 7 grupos. No era uno, 7 grupos. Por ejemplo, Shaul dice fariseo de fariseo. Él no está diciendo que viene de tradición farisea. Fariseo de fariseo es un hebraísmo para decir de la tercera escuela farisea. Es un hebraísmo. ¿Ya? O sea que estaba la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima escuela. Y la tercera escuela era una de las escuelas más serias del estudio de Torah. De ahí es que venía el Rabí Gamaliel. Y eran discípulos de Hillel. Pero la otra escuela eran discípulos de Shammai, que era el opositor de Hillel. Es necesario saber eso.
Entonces alguien dice, ay, pero ¿para qué tanto conocimiento? Bueno, si es necesario, para que no le metan gato o liebre, para que no le metan el dedo a la boca, ¿correcto? Pero entonces los sumos eran Sadiquín o Perushim. Sadiquín. Pero recuerde que la película va cambiando. Abro comillas. ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Más o menos en el año 168 entra al Medio Oriente Roma y se cumple una palabra profética a través del triunvirato que se conoce Graso, Pompeyo y César. César era el político, Graso era un general medio político, los generales eran políticos, pero Pompeyo sí era netamente un militar que estaba al frente. Graso y César eran más encontrados, pero se conoce como el